Bendito en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por tu infinita misericordia. Gracias, Señor Dios, porque así como decía Moisés cuando tenía 80 años, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Con todo esto es trabajo y molestia porque pronto pasa y volamos. Te damos gracias, Señor Dios, porque tu poder glorioso es el que nos permite, Padre bendito, tener siempre el deseo de seguir viviendo en esta tierra, pero con la actitud, Señor Dios, de poder seguir adquiriendo sabiduría, y eso lo obtenemos al escudriñar tu palabra. Gracias porque la fuente de sabiduría eres tú. Y le has permitido en este día, Señor Dios, a la hermana Yuli poder cumplir un año más de vida. Te rogamos que tú sigas siendo el que cautive, Señor Dios, su corazón, que pueda ser una mujer sabia y entendida en conocer los tiempos, Padre, porque ciertamente que vivimos un tiempo muy difícil, de mucha confusión, de mucha mentira, Padre, pero en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres la verdad, te rogamos que le permitas a ella poder disfrutar hasta este momento cada etapa, Señor Dios, que le has permitido poder vivir en familia, Señor Dios, en su trabajo y en todos los aspectos de su vida. Tú hazte presente. La bendecimos en este día en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos, Señor Dios, que ella juntamente con su familia son salvos, Padre. Oramos para que tu plan, Señor Dios, se cumpla en la vida de la familia Elizarrarás Cruz y que seas tú glorificado en cada área de su vida. Gracias, Señor Dios, porque la ponemos en tus manos y lloramos, Señor Dios, para que asimismo a todos los que nos conectamos para recibir esta clase, podamos tener el entendimiento, Señor Dios, el compromiso de que lo que estamos, Señor Dios, recibiendo, también tengamos la capacidad para ponerlo en práctica. Ciertamente que hay cosas, Señor Dios, que tenemos que desaprender, pero también, Señor Dios, tú nos puedes con tu Espíritu Santo dar esa capacidad de poder retener la sana doctrina. Y gracias por la vida de Leslie. Gracias, Señor Dios, porque tú eres el que nos das, Padre bendito, la capacidad de poder seguir creciendo en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y en este día nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien, pues vamos a retomar. Hemos estado escudriñando la palabra de Dios, hablando respecto a un tema que es tan importante, que es también fundamental. En la medida que nosotros podemos comprender un poquito acerca de quién es Dios, eso también nos capacita para poder nosotros modelar, porque recuerden que si la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pues esto tiene una implicación real y práctica en nuestras vidas cada día. Entonces, haciendo referencia a lo que hemos escudriñado, decíamos que, bueno, la Biblia no menciona propiamente como tal la Trinidad, esta palabra. Sin embargo, es impresionante la cantidad de versículos que nosotros podemos encontrar, donde hablando acerca de Dios, este Dios que es uno, ¿sí? Tiene manifestaciones diferentes. Tratar de que nosotros en esa capacidad limitada que tenemos como seres humanos pudiéramos comprender a plenitud quién es Dios, híjole, sería imposible. ¿Por qué? Pues simplemente porque nosotros somos criaturas, Él es el creador, Él es el Dios supremo, es eterno. Entonces, estas cualidades de Dios para nuestro entendimiento son demasiado grandes. Entonces, simplemente lo que hacemos es usar quizá algunas
imágenes, usar algunas historias, algunas analogías que nos puedan permitir entender un poco más acerca de quién es Dios, de su carácter, de su esencia, y entender en ese sentido por qué es importante para nosotros y cómo es que eso se refleja. Entonces, vamos a ir desentrañando esta parte. Hemos estado viendo en la palabra de Dios escrituras donde vemos en un momento dado la manifestación de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo, como es concretamente el episodio, perdón, cuando Cristo es bautizado, que dice la palabra de Dios que al momento en que Él salió del agua, descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de una paloma. No quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma propiamente, pero son, vuelvo a repetir, estos símbolos que maneja Dios mismo en su palabra para que nosotros podamos comprender algo acerca de Él, ¿sí? Y dice también la palabra que se abrieron los cielos y que se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hablamos también acerca del principio en el Génesis 1, en el cual también se ve el trabajo que están haciendo en conjunto Padre, Hijo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como por medio de Cristo, dice la palabra de Dios, que todas las cosas fueron creadas. Les explicaba yo este término en hebreo que es el reshit y que significa lo primero y lo mejor. Y ese reshit a partir del cual Dios crea absolutamente todo lo que existe. Él toma, vamos a decirlo así, de sí mismo para que con esa, vamos a llamarle materia prima, Él pueda empezar a crear todo lo que hace en el universo, en la Tierra específicamente, y cada cosa que él iba haciendo decía, vio Dios que eso era bueno, sí, hasta que llega pues a la creación del hombre, que vuelvo a repetir y va a ser muy importante que entendamos esto el día de hoy, que cuando crea al hombre, habla, Elohim, decíamos que la palabra Elohim es una palabra en plural que nos refiere eh, justamente a Padre, a Hijo y a Espíritu Santo actuando en conjunto. Y cuando Él está en ese momento, es Génesis 1:26, hablando pues hacia sí mismo, hacia eh, estos componentes, digamos, al Padre, hablando al Hijo y al Espíritu y diciéndole, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Aquí vemos el plural, conforme a nuestra semejanza. Y la palabra de Dios dice que Él, en el verso 27 dice, creó Elohim, no dice, y crearon ellos, no, creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Este verso va a ser hoy muy importante. Voy a seguir avanzando. Entonces hablamos después de cómo Cristo se hace carne y viene a este mundo, pero aunque nosotros hemos tenido, digamos, la referencia de que Cristo se encarna y yo propiamente tiene una manifestación hacia todos los seres humanos a partir del Nuevo Testamento, eh, nos damos cuenta que también en el Antiguo Testamento hay una cantidad muy importante de citas en las cuales hace mención a que Cristo, siendo esa persona, esa encarnación, digamos, de Dios, la imagen visible del Dios invisible, pues hizo también su aparición a distintas personas en la antigüedad. Hablábamos el caso de Abraham, por ejemplo, a quien se le presentó en distintas ocasiones hablándole. Decíamos como esto, pues de pronto pareciera que puede haber una confusión respecto al decir que Dios es uno, como Dios es uno y es tres. Bueno, les decía, es un concepto que para nuestra mente es una mente finita, limitada, pues como que algo no nos checa, como que sentimos que algo no es como del todo claro. Sin embargo, Él siendo Dios puede muy bien, ¿sí? Ser uno y tener como estas manifestaciones
en tres personas diferentes, ¿sí? Esto yo creo que con lo que vamos a ver hoy nos va a quedar también un poco más claro. Entonces, veíamos cómo Cristo en muchas ocasiones no únicamente aseveró él mismo ser Dios, sino que además él decía, no crean por mis palabras, pero crean por las obras que yo hago. Y vemos cómo esto, pues, era algo tan disruptivo en su época que los religiosos, los maestros de la ley, es decir, aquellos que conocían la palabra de Dios, pues les causaba muchísimo conflicto el que este hombre, Jesucristo, viniera y dijera, yo soy hijo de Dios, o incluso yo soy, simplemente haciéndose igual a Dios, dice su palabra, ¿no? Sin embargo, vemos como Pablo en Romanos, haciendo referencia a Jesucristo, dice, Él es Dios sobre todas las cosas. Con esto Pablo, que era nuevamente, o sea, no era cualquier persona que surgió de la nada, no, era un rabino altamente preparado, un estudioso de las escrituras. Él llegó al entendimiento por la gracia de Dios de que esta persona, este hombre, Jesucristo, no era cualquier hombre, sino que era el Mesías, es decir, el ungido que ellos estaban esperando y que estaba profetizado desde la antigüedad, porque en él se dio cumplimiento a una cantidad enorme de profecías, lo cual no daba lugar a duda para quienes quisieran, vamos a decirlo así, verlo, de que realmente Él era Dios, de que en Él se estaban cumpliendo todas estas cosas. Leíamos Hebreos 1:3, que es un verso precioso que nos habla acerca de que Cristo es o expresa el mismo carácter de Dios. Recordemos que explicamos con anterioridad qué es el carácter, la misma imagen de Dios, ¿sí? Eso que es intangible, en Cristo se hace tangible. Ujú. Por eso decimos que Él es la imagen del Dios invisible, pero que también de una manera extraordinaria, Él es antes de todas las cosas y Él es en quien subsisten incluso todas las cosas que fueron creadas. Ahora, después veíamos a el Espíritu Santo también hablando de Él como una persona, como Dios mismo, y hacemos mención a este episodio en Hechos capítulo 5, cuando se presentan ante Pedro, Ananías y Zafira, queriendo engañar respecto a un asunto, y como Pedro, cuando les dice, no han mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, y posteriormente dicen, no has mentido a los hombres, sino a Dios, entendiendo que Espíritu Santo es Dios. Ahora, hemos comentado también que en muchas ocasiones he enseñado respecto al Espíritu Santo, que sí es solamente una fuerza, una energía, y veíamos con la escritura que el Espíritu Santo, cuando Jesús habla acerca de él, se refiere a él con una palabra muy particular que es el paracleto. El paracleto es un concepto, como veíamos, sumamente amplio, que habla acerca de todas las funciones que en un momento dado cumple el Espíritu Santo en este tiempo posterior a que Cristo ascendió y que estamos viviendo ahora nosotros, ¿no? Que tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia de Dios mismo en nuestra vida, con todas estas funciones, herramientas que Él tiene, ¿no? De ser nuestro amigo, de consolarnos, de abrazarnos, de fortalecernos, de guiarnos a la verdad, de ser nuestro ayudador, de ser nuestra guía, de ser quien nos impulsa, de ser quien nos santifica. Entonces vemos toda esta obra de Él cada día en nuestra vida. Jesucristo hizo una promesa y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros dijéramos, bueno, pero pues Jesús ya no está, ciertamente no, pero Él hablando como Dios cumple esa promesa por medio del Espíritu Santo, quien se encuentra con nosotros, ¿sí? Entonces Jesús podía hacer esa promesa sabiendo que quien venía
y va a ser el Espíritu Santo. Por eso él dice, yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que los acompañe siempre. Vemos en la palabra de Dios entonces que va a haber muchas referencias donde se hace mención acerca de Dios Padre, acerca del Espíritu Santo, acerca de Jesucristo, de manera indistinta. ¿Por qué? Pues porque cada uno de ellos es Dios, ¿sí? Cuando nosotros lo entendemos así, entonces dejamos como de tener estos conflictos, ¿no? Aquí vemos también que la palabra de Dios dice en Efesios que desde que somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Esa promesa que hizo Cristo de su advenimiento, de que Él iba a estar aquí con nosotros. Entonces aquí nos habla acerca del Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Si Él es quien nos lleva a entender las verdades de la palabra, el que nos lleva a conocer, dice la palabra de Dios, las profundidades que hay en Dios, ¿sí? Vemos también a Cristo dando indicación a sus discípulos en esto que se llama la Gran Comisión y donde les manda ir y hacer discípulos, dice a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente aquí vemos a la Trinidad. Hablábamos acerca de tres cualidades importantes que hay en el Espíritu Santo. Sí, vemos que es alguien que tiene voluntad, vemos que es alguien que tiene emociones, no contristéis al Espíritu Santo, y vemos también que es alguien que tiene inteligencia. Aquí estamos viendo su voluntad, donde dice repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. Esa es su voluntad, ¿sí? Y entonces vamos a entrar a esta parte, que es, ¿por qué es tan importante que nosotros podamos entender que Dios son tres, pero es solamente uno? ¿Y qué es lo que esto significa de forma práctica para nosotros? Entonces, cuando nosotros comprendemos a Dios en esta relación, ¿sí? Eterna, perfecta, de amor, de unidad, entonces algunos conceptos que traíamos van a cambiar radicalmente, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez, es que Dios nos creó porque necesitaba tener compañía, necesitaba de alguien porque se sentía solo. ¿Alguien alguna vez ha escuchado eso? Si quieren abrir su micrófono. ¿No? Nadie lo ha escuchado. Yo sí alguna vez lo llegué a escuchar. Y en Sí, principio, hermana, pues, alguna Sí, vez yo escuché uno también. por ahí. ok, gracias. Qué bueno que no soy la única. Sí, yo No, sí, también. por ahí yo ya lo había escuchado. Gracias. Y a veces nos quedamos como con esta idea de, híjole, entonces Dios no, como que no estaba completo, ¿no? Como que algo le hacía falta. Y déjenme decirle que, bueno, eso como seres humanos, híjole, nos da durísimo en el ego porque decimos, es que Dios me necesita. Pero temo defraudarlos en esta mañana y decirles, eso no es verdad, no es que Él nos necesite. Vamos a entender cómo es esto distinto. Dios siendo como es, ¿sí? Tres personas. Algo que nos muestra es que hay una relación íntima que ha existido eternamente. Una relación que está fundamentada en el amor. De hecho, la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, que Dios es amor. No dice que Él siente amor o que Él tiene amor. No, dice Dios es amor. ¿Sí? Y la expresión del amor es el poder estar en una comunión de, vamos a decirlo así, desinterés, de preocupación genuina por alguien más, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca del amor pensando únicamente en una persona que se ama a sí misma, eso deja de llamarse amor para muchas veces convertirse en egoísmo,
¿sí? Cuando nosotros vemos una persona que lo que hace es decir, ay, yo quiero esto para mí. Y y digo, es bien importante que lo entendamos porque este es un concepto que está hoy súper fuerte. O sea, ámate a ti mismo, tú eres el centro de todo, tú eres lo más importante. Entonces, déjenme decirles que esto en realidad es algo que se nos da, vamos a decirlo así como de manera natural, ¿no? El ser egoístas, el buscar primero por nuestro bienestar por encima de cualquier otra cosa, pero eso no es el amor. El amor es mostrar eh, un interés genuino, y no solamente decíamos palabras, sino acciones que muestren, ¿sí? Que verdaderamente hay alguien más que me interesa, a quien amo, con quien me deleito, ¿sí? Y algo que es interesante cuando nosotros entendemos esta perspectiva de un Dios que es trino, es que entendemos esta relación, esta comunión perfecta que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, basada en el amor. Entonces Dios no necesitaba a alguien porque se encontrara solo, fíjense, porque Él ha estado en una relación eterna de amor. Dios es la misma expresión del amor. Pero para que nosotros también podamos entender qué es el amor y cómo se expresa, pues necesitamos entender esta naturaleza de Dios, de lo que es el amor. Dios existía en relación. Él no era un ente solitario que estaba viajando por el espacio buscando y dándose cuenta de, híjole, qué triste estoy, qué mal me siento, qué solo, y entonces pues necesito crear algo para que me haga compañía. No. Dios estaba en un estado perfecto de unidad, compartiendo el Hijo con el Padre con el Espíritu Santo con el Hijo, cada uno de ellos entre sí. El Hijo siempre amado infinitamente al Padre, como el Padre amado infinitamente al Hijo, como el Espíritu Santo amado al Padre y amado al Hijo. Hay una interacción eterna y perfecta entre ellos, un ciclo continuo de relaciones perfectas. Siempre se ha experimentado dentro de la deidad. Por esa razón es que Dios se puede convertir en el modelo perfecto para nuestras relaciones, como vamos a ir aprendiendo a lo largo de los siguientes días. No es lo mismo entender a un Dios solitario, a un Dios necesitado y tener como esta idea errónea, a entender que Él es un Dios en una relación de perfecta armonía, unidad y amor. ¿Se dan cuenta? Y aunque a nosotros, dado a nuestras relaciones imperfectas, ¿sí? Nos cueste trabajo entender la perfección tan grande que hay en esta relación del Dios Trino, todos anhelamos en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, experimentar esa clase de relación. Cada ser humano estamos diseñados con esa sed de amor. Estamos diseñados para poder crear relaciones profundas, relaciones significativas, para conectar con otros. Porque así fuimos diseñados. Así fuimos creados desde el principio.
contradictoriamente, una de las cosas que vemos que más ocurre en la actualidad es que la gente se siente desconectada, se siente sola, se siente vacía. ¿Por qué? Es bien interesante cómo hoy por hoy la tecnología nos da opción a poder, vamos a decirlo así, relacionarnos con muchas personas. Tenemos las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el TikTok, las videollamadas, los celulares, los mensajes en WhatsApp. Tenemos todas estas herramientas que en teoría nos permiten estar comunicados con las personas. Y contradictoriamente a lo que se esperaría de que hubiera más relaciones significativas y mayor comunicación, lo que encontramos es cada vez una mayor ruptura, una mayor soledad. Relaciones superficiales. Una persona puede tener, les voy a poner mi caso, yo abrí Facebook hace muchísimos años, ya ni me acuerdo cuántos, por recomendación de un amigo de la prepa, así de, es que todos los cuates de la prepa están ahí metidos y vas a poder contactarlos a todos. Y uno decía, wow. Y entonces, no sé, quizá yo tenga 500 contactos en mi Facebook, no lo sé, porque la verdad es que tampoco soy tan asidua de las redes sociales, pero bueno. Si ustedes me preguntan, Leslie, ¿y con cuántos de todos esos 500 contactos mantienes una relación continua? Yo les diría que los puedo contar con los dedos de una mano y me sobran muchos dedos. Y eso es lo que pasa hoy. Tenemos personas buscando hacer algo en las redes sociales, quizás hacer un video, un canal para tener seguidores, para ser aceptados, porque es parte de lo que busca hoy mucha gente en redes sociales, que me conozcan, que me quieran, que me acepten. Y entonces para ello, fíjense qué curioso, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que en Instagram pues ofrece filtros. ¿Por qué? Pues porque no somos perfectos y además, solemos ser tan duros, tan autocríticos, que nos tomamos una foto y decimos no me gusta, y tomamos otra, y tomamos otra, y tomamos 20 y 100 fotos, y finalmente terminamos aplicándole un filtro para que pueda verme más bonita o más guapo. ¿Para qué? Para que me acepten. Y encontramos en Facebook que hay muros, ¿no? Y normalmente la gente tiene como que traspasar estos muros para lograr encontrarse con quien hay detrás. ¿Por qué nos llenamos de todo esto? Si nos damos cuenta, la gente crea historias y cuenta ahí, pues, lo que es más bonito de su vida. Ay, estuve en París y aquí estoy feliz comiéndome una hamburguesa con papas y estoy con mis cuates. Publicamos aquello que creemos que le va a gustar a la gente acerca de nosotros y estamos sedientos de aceptación, sedientos de que alguien le dé like a mi foto, de conectar con alguien que pueda escribirme un mensaje lindo y poder entonces establecer, una relación profunda. Pero las relaciones en las redes sociales son tan superficiales que no llenan ese anhelo de amor que tenemos los seres humanos. Porque a diferencia de Dios, nosotros sí necesitamos, ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios, porque fuimos creados no para estar solos. Hay algunos conceptos actuales que a mí, híjole, la verdad es que me causan muchísimo conflicto, porque hoy una de las cosas que más se enseña
el desapego. No te apegues a nadie, ni a tu familia, ni a tus amigos. Desapégate de todo y de todos. Entonces, todo el mundo anda como por encimita con este enorme anhelo de querer conectar, pero por otro lado no queriendo establecer relaciones profundas porque si no me voy a pegar de alguien. ¡Qué miedo! Y vivimos en el tiempo donde el principal problema de salud en el mundo no es físico, es psicológico. Y tenemos a mucha gente en depresión, a mucha gente en ansiedad, queriendo conectar, pero sin saber cómo. Cuando nosotros entendemos cómo fuimos creados, a partir de esa naturaleza de Dios, de esa imagen con la cual Él nos hizo, entonces somos capaces de tener una vida significativa. ¿Sí me siguen? La palabra de Dios desde el principio nos habla acerca de esto, ¿no? Decíamos, Génesis 1:27 dice, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Y no acaba ahí el versículo. Lo siguiente que dice es, macho y hembra los creó. ¿Cómo? Ya no entendí. Porque dice, creó Elohim al hombre. Y nosotros siempre asumimos, es que Dios creó a Adán. ¿Solamente estaba ahí Adán? Pero la palabra de Dios dice en ese mismo verso, macho y hembra los creó. Y algo que yo les voy a mostrar hoy, que el Señor me ha permitido entender, es que en el momento en el que Él estaba creando a Adán, que tomó polvo de la tierra, como dice su palabra, en el capítulo 2, dice que tomó polvo y empezó a darle forma con sus manos. Fíjense, toda la creación, desde el momento en que hizo la luz, separó las aguas, desde el momento en que hizo las plantas, los animales, tanto marítimos como los que vuelan, como los reptiles, cada animal, él hablaba y al momento de que él hablaba esa palabra preciosa que es Cristo, esa palabra viva, ¿sí? Iba transformando hasta que cada cosa iba surgiendo y el Señor decía, es bueno. Pero cuando llegó al hombre, la palabra de Dios dice que Él tomó polvo de la tierra. Acompáñenme y vamos a leer dónde viene esta parte. Verso 7 del capítulo 2 dice, entonces el Señor Dios, Adonai Elohim, modeló al hombre de la tierra roja. Híjole, la verdad es que hay tanto que poder enseñarles aquí, pero me voy a enfocar. Modeló al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Él crea todo, pero cuando va a hacer al hombre, él toma este polvo de la tierra y con sus manos, él empieza a modelarnos, empieza a poner cada pieza, digamos, de lo que iba a ser este ser humano. Dice, y lo tomó de la tierra roja. Aquí la palabra en hebreo es Adamá.
Y fíjense qué bonito, si lo escuchamos simplemente, el nombre del primer hombre es Adán. Adam en hebreo con M, Adam. Ese nombre significa humanidad. Todo ser humano estaba contenido en él. Pero fíjense, crea a Adán desde la Adamá. La Adamá era ese polvo, esa tierra, ¿sí? Y dentro de esta palabra hay muchas otras palabras relacionadas, ¿sí? Está, por ejemplo, la palabra Edom, que es el nombre de Esaú y que significa rojo. Y está la palabra dam, que es sangre, y vemos cómo la sangre es roja y la sangre es lo que dice la palabra de Dios que contiene la vida. En la sangre está la vida, dice la palabra. Y todo esto está en relación. Entonces, por eso es que a mí me encanta el hebreo, porque cuando veo una palabra, veo todas estas conexiones y es asombroso. Entonces, de la tierra roja, dice en esta versión, recuérdense que yo les leo la Biblia textual, modeló al hombre de la tierra roja, dice, e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. Lo modeló de la tierra, del polvo, y después sopló en su nariz. Pero en este hombre que él estaba formando, ¿qué creen? Ahí estaba contenida una mujer. Porque no es que después él vuelve a tomar tierra de algún otro lado para crear a la mujer. Vamos a ir leyendo esto para ir entendiendo cómo el matrimonio es la primer relación que el Señor crea para representar esa relación de amor íntima que hay en la Trinidad. Génesis 2:18 dice la palabra de Dios, dijo el Señor Dios, o Dios el Señor, Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Y hasta ahí yo voy a hacer una pregunta. ¿El hombre estaba solo? No, hermana, ¿Por qué no, hermano? Cuénteme. pues como dice usted, estaba contenida. La mujer estaba dentro de él, como dice usted. Yo así lo entiendo. Ok, esa es una parte, pero antes de eso, o sea, el hombre ahí está, vamos a decirlo, lo único que vemos es a Adán, ¿sí? Pero vuelvo a preguntar, ¿estaba solo? ¿Estaba totalmente solo en donde estaba en el Edén que ya había sido puesto? No, pues estaba Dios con él, ¿no? Estaba Dios con él. Entonces, no sé ustedes, pero yo soy muy preguntona y cuando yo voy leyendo me hago estas preguntas y digo, ¿cómo Dios puede decir no es bueno que el hombre esté solo si Él que lo llena absolutamente todo y que nos llena por completo era su principal compañía? O sea, ¿es verdad que el ser humano necesitaba a alguien más? ¿Nosotros los seres humanos necesitamos a alguien más? ¿Sí o no? Me gustaría escucharlos. Pues sí, porque dijo Dios que no era bueno que estuviera solo Adán. Ajá, pero ya vimos que Entonces no estaba solo. necesitaba ¿O sí estaba a solo? Eva, ¿no? Porque macho y hembra creo, entonces si Adán nada más estaba ahí, necesitaba a Eva. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo creo que no es bueno que estés solo porque, o sea, em, tiene, o sea, ay, ¿cómo lo explico? El hombre tiene fortalezas y debilidades y la mujer tiene fortalezas y debilidades, entonces, como que se complementan, o sea, como que Dios sabía que íbamos a tener necesidad de esa ayuda, bueno, de como el hombre iba a tener necesidad de una ayuda
y yo creo que sí es necesario que siempre el hombre tenga a su mujer. Ok, muchas gracias. Fíjense, les voy a explicar a qué se refiere aquí. Ciertamente, el hombre no estaba solo. Y nos va a quedar un poquito más claro ahorita que lo explique. Dios estaba ahí, ¿cierto? Y no solamente Dios, había también una cantidad enorme de animales que podían hacerle compañía al hombre, ¿cierto? Sin embargo, Cierto. cuando nosotros vamos también al contexto bíblico, vamos a seguir leyendo en el verso 19 y ahorita me estoy saltando una partecita, pero voy al 19 y luego regreso. Dice, porque el Señor Dios había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos, a toda bestia del campo. Pero fíjense qué importante es esta frase. Mas para el hombre no se halló ayuda semejante a él. Sí, ok. La palabra que aquí se traduce como solo no se refiere a que él fuera el único en el universo, que no hubiera nadie más. No se refiere a que estuviera solitario. Dios estaba bien consciente de que su presencia estaba con Adán. Y algo les puedo asegurar, no hay mejor compañía para un ser humano que la compañía de Dios. El Señor llena todo absolutamente en nosotros. Entonces, no se refería a esa parte. ¿Sí? Vemos que había animales y también esto es algo bien interesante porque, híjole, me doy cuenta de las cosas que ocurren en la actualidad y de veras, híjole, creo que a veces estamos como seres humanos bien perdidos, ¿no? Vemos de pronto a las parejas que dicen, no, yo ya no quiero tener hijos, ¿no? Y entonces, pues lo que hacemos es adoptar un perrito o un gatito. Sin embargo, la palabra de Dios dice que en aquel momento Adán estaba rodeado de animales. Les puso nombre a todos. Y sin embargo no se halló ayuda semejante, dice en esta traducción. Ayuda idónea, dice en la traducción de Reina Valera. Ayuda adecuada, dice en la que tienen en pantalla. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que el hombre estaba solo? A que no había otro de su especie, si me lo permiten. Porque Dios es un ser que está muy por encima de nosotros los seres humanos. Que tiene cualidades que lo hacen absolutamente diferente a nosotros. Y los animales, aunque pueden ser buena compañía, ¿no? ¿A cuántos no tienen una mascota y disfrutan pasar tiempo con su mascota? Los animales no son de la misma especie que el ser humano. Vuelvo a repetir, si me lo permiten, yo no estoy diciendo que el ser humano sea un animal, que también es otra de las grandes barbaridades que hoy se dice, ¿no? Como nosotros podemos ver, Dios al hacer al hombre le da una dignidad especial. Lo crea a su imagen y semejanza, lo diferencia del resto de la creación. Y entonces, el estar solo no implicaba, vuelvo a repetir, que él fuera el único dentro de toda la vastedad del universo, porque ciertamente había compañía de animalitos, había compañía de Dios mismo, pero no había alguien, digamos, que fuera semejante a él, en términos de ser otro ser humano. A eso se refiere este verso.
Sí. Y entonces lo que dice la palabra de Dios, me regreso al verso 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Ayuda idónea, dicen otras versiones. Y creo que era Miriam quien nos comentaba, entonces crea a esta mujer como un complemento. Sí. La frase Leslie, hebrea una que- pregunta. Sí. O sea, yo como que me estaba enredando al decir, pues o sea, nos ayudamos uno al otro. No sé si sea correcto o si solamente es que la mujer está para ayudar al hombre solamente. O sea, ¿cómo está bien? ¿Cómo lo entiendes tú? Pues más que cómo lo entiendo, yo te voy a decir cómo viene en la palabra de Dios. Okay. La frase que se utiliza para traducirse como ayuda idónea o ayuda adecuada es una frase muy bonita, se dice Ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Ahora, esta frase, la primer parte, Ezer, es una palabra que se utiliza o se atribuye a la mujer, pero que la gran mayoría de las veces que se utiliza en la palabra de Dios se refiere a Dios mismo. En los versos donde dice, el Señor es mi ayudador. Y muchas veces, tristemente, cuando escudriñamos este verso, como que se entiende, pues es que el hombre casi que es el que lleva la batuta y la mujer, pues ni modo, ¿no? O sea, es como una ayuda. Y sin embargo, les quiero decir que en realidad aquí es bien importante entender que cada uno, hombre y mujer, son valiosos para este complemento, ¿sí? E insisto, lo vamos a entender más ahorita en la medida que les vaya explicando también el proceso de creación de la mujer. Porque vuelvo a repetir, Dios podía haber tomado otro montículo de polvo de tierra y nuevamente modelar y crear una mujer, alguien absolutamente independiente de él. Sin embargo, cuando Dios creó a este hombre, a este Adán, dentro de él estaba contenida Eva. ¿Cómo podemos decir que estaba contenida dentro de él? Pues por lo que dice la palabra de Dios y que ahorita vamos a leer. La palabra kenegdo, la forma, digamos, más correcta de traducirlo es como alguien contrario a, opuesto a, alguien como confrontado con. ¿Qué quiere decir esto? Más que hablar como de esa ayuda idónea, digamos que cuando nosotros vamos al original, de lo que nos habla es de alguien que es complementario, que es opuesto ciertamente. Hombres y mujeres tienen una identidad muy definida. No somos iguales y también es otra barbaridad de las que actualmente se están buscando. La igualdad del hombre y la mujer. Perdón, en principio nunca fuimos iguales. Y estoy hablando de igualdad en biología, estoy hablando de igualdad en términos de roles y de una serie de cosas. En términos de dignidad, somos iguales. La palabra de Dios dice, si recuerdan, cuando Pablo habla, dice, ya no hay judío, ni griego, varón, ni mujer. A lo que se refiere es, un varón no vale más que una mujer delante de Dios y una mujer no vale más que un varón delante de Dios. Pero no se refiere nunca a que seamos iguales en términos de que nuestros roles deben ser iguales, de que tenemos las mismas capacidades o habilidades, porque eso no es verdad. Incluso, insisto, biológicamente somos diseñados diferentes, neurológicamente somos absolutamente diferentes. Y cuando nosotros podemos tener esa comprensión,
entonces podemos estar plenos con quienes somos y con el rol que tenemos dentro del matrimonio, por ejemplo. ¿Sí? No sé si contesté tu duda, Miriam. Sí, perfectamente, muchas gracias. ¿Sí? Así es que no somos iguales. Dios nos hizo de manera intencional con diferencias para que esas diferencias puedan complementarse de tal manera que al establecer esta relación de pacto, y ojo con esto, relación de pacto que es el matrimonio, se pueda dar una unidad perfecta. Ahí es donde vemos que Dios, un Dios trino, nos está modelando una unidad perfecta, una unidad de pensamiento, de anhelos, de amor, de trabajo en conjunto. Y eso es la forma en la que nosotros como seres humanos, pensando en términos de nuestras relaciones, insisto, como la base de ello el matrimonio, la pareja, pero después la familia, que en estas relaciones haya esa misma unidad, esa misma armonía, ese mismo amor, que es el modelo que nosotros tenemos de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo ahí, dice, verso 21. Entonces, Adonai Elohim, el Señor Dios, hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esta historia la conocemos. Déjenme decirles que la palabra que se utiliza ahí no se refiere solamente a una costilla, como en lo que nosotros ubicamos, que es un hueso, sino que la traducción más correcta es tomó del costado del hombre. Y de ese costado, vamos a seguir leyendo, de la costilla o del costado que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer. Por eso es que yo les digo, la mujer estaba contenida en Adán. De ahí la sacó. Ahora sí hace sentido cuando leemos Génesis 1:28, perdón, 1:27, que dice, Elohim creó el hombre a su imagen, una imagen donde hay unidad en la diversidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son idénticos uno al otro, pero están unidos. Están en una comunión perfecta, en una unidad absoluta. Entonces hizo el hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Una unidad en la cual estaban contenidas dos seres humanos, dos personas. ¿Se dan cuenta qué hermoso es cuando nosotros podemos entender cómo el ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios? De uno solo sale la mujer. Sigo leyendo en el verso 22 del capítulo 2. De la costilla, del costado que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. La palabra que se utiliza aquí para hablar acerca de hizo una mujer es una palabra que habla de una edificación, y esto también es hermoso cuando nosotros posteriormente entendemos en la palabra que dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos una casa, somos un tabernáculo, somos un edificio, un lugar de habitación, ¿sí? Es una edificación la que Él hace con nosotros. Y la llevó el hombre, fíjense. Y el hombre exclamó, en verdad, esta es
hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, literal. Lo que estaba haciendo aquí Adán era reconocer que ese ser humano que estaba puesto enfrente de él, esta mujer, era parte de él mismo. Wow. Yo no sé si a ustedes les sorprende. A mí esto verdaderamente me asombra. Y luego viene este mandamiento, verso 24. Por eso, dice aquí, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué es posible que el hombre y la mujer sean una sola carne? Porque ya lo eran desde el principio. Esto no es únicamente una ilustración, ¿sí? Si nos damos cuenta, lo que hace el Señor es tomar a la mujer del varón y después traerla y decir, ella es parte de ti. Trátala como te tratas a ti. Eso es lo que dice, lo estoy parafraseando posteriormente Pablo. Un hombre que ama a su esposa, dice, la trata como a su propio, ¿qué? Cuerpo. La cuida, la alimenta, provee para ella, la cobija, le da seguridad. ¿Por qué? Porque es su propio cuerpo, dice, y nadie maltrata a su propio cuerpo. ¿Se dan cuenta de lo poderoso que es esto? De cómo cambia completamente el sentido del matrimonio cuando nosotros entendemos su origen, el propósito que Dios tenía desde el principio con el matrimonio. El pacto matrimonial y la familia van a cumplir con su función correcta en la medida que podamos entender que hay una comunión perfecta en Dios y que empecemos a modelar nosotros esa comunión en nuestras relaciones. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Yo, Leslie, Sí. ahora entiendo por qué ahora tanto divorcio, porque no estamos haciendo la función que nos corresponde al hombre y la función que le corresponde a la mujer. La mujer ahora, bueno, hay una competencia de poderes y de que pues yo puedo, yo trabajo y han abandonado a la familia, los hijos, ¿quién los educa? O sea, todo está mal. Por eso, por eso no funciona, Así. porque no estamos haciendo lo correcto. Como así la Trinidad, que cada uno tiene una función. El hombre tiene una función, la mujer tiene otra función, y el espíritu que muere en nosotros, pues es lo que la unión de ¿cómo dice? De cordón de tres personas. dobleces, de tres personas, ese es lo correcto, ¿no? Pero pues no estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, por eso hay tanta frustración, por ejemplo, cuando uno como mujer que estudias una carrera y dices, ay, no, pero ahora ya me voy a casar y no voy a poder trabajar o no voy a trabajar, me voy a dedicar a la familia, entonces se sienten frustradas, enojadas porque no se están desarrollando según profesionalmente, siendo que ahorita que entiendo que Dios nos hizo diferentes, o sea, mi función es diferente, no, mi realización es ser la ayuda idónea, que fue lo que, como Dios me creó, como a una ayuda idónea, ¿no? Uh-huh. Como un complemento. Entonces, pues sí está muy interesante y está impactante entender esto. Ahora veo el por qué no ha funcionado, por qué hay tanto divorcio y por qué tanto pleito de poderes, de que
como decías tú, no es de que valga más el hombre y menos la mujer, los dos tenemos el mismo valor, pero Dios nos diseñó desde el punto de vista de todo, psicológico, mental, biológico, diferentes. No somos iguales, pensamos diferentes, sentimos diferentes. Entonces, estamos haciendo muchas veces, ahora, por ejemplo, el hombre no quiere ya, quiere que lo mantengan las mujeres. Ah, pues si ella va a trabajar, pues que se vaya a trabajar y que me mantenga, ¿no? O sea, está todo al revés, Sí. de cabeza, exactamente. Si entendiéramos esto, nos estás explicando, es que queda muy claro el por qué no funciona ahora los matrimonios, ¿no? Así es. Sí, Vero, muchas Eh, gracias por tu comentario. La verdad es que a veces pensamos que las cosas son casuales, ¿no? Pero, híjole, yo la verdad no lo creo. Yo veo que el plan de Satanás desde el principio ha sido engañar al ser humano. Y en la medida que nosotros como seres humanos creemos sus mentiras, justamente lo que hacemos es caer en la trampa para nuestro propio mal. Así es que necesitamos estar súper atentos porque hay tantas ideologías gestándose hoy en nuestro mundo que si no estamos nosotros realmente entendiendo el propósito de Dios, cómo fuimos diseñados, cómo es que Él quiere que vivamos nuestra vida, solitos vamos tomando decisiones que nos llevan a la destrucción y a la ruina. Y después nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que yo pase por esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Cuando todo en realidad lo encontramos en su palabra, ¿sí? Miriam, creo que querías comentar algo. sí, quiero compartirles lo que he vivido los últimos días a partir de que pues he tenido he buscado más la comunión con Dios y ha sido algo extraordinario que no puedo describir con palabras ni nada, pero al mismo tiempo he padecido esto, que el engaño de Satanás, a través de ataques de pánico y ansiedad. Y sabes, esta enseñanza me cayó como del cielo, porque ahora entiendo que el ataque a mi mente y en mis emociones y era una locura total. O sea, claro que sin soltarme de la mano de Dios y alabándolo todo el tiempo porque sabía que también proviene de Él, ¿no? Era precisamente por la falta de conocimiento de quién es Dios, porque me infundía temor de que yo pudiera perder mi salvación, como si, por no ser suficientemente santa delante de sus ojos, ¿no? Y ahora entiendo que realmente pues Dios no depende de mí para hacer su obra y lo que yo le pueda servir va a ser pues para gloria de Él. O sea, como que es realmente como, aún estando en matrimonio, aún estando en el corazón de mi esposo y mío, servirle y todo, Satanás va a encontrar la manera de donde cojeamos, que en mi caso es de conocimiento de la Biblia y pues sí, yo creo que conocimiento de la Biblia y de mi identidad que tengo en Cristo Jesús, porque también, ya le estaba yo reclamando a mi esposo que todo porque él no me enseña, culpándolo, ¿no? Eh, pues no sé, o sea, como que quería encontrar en alguna parte la explicación de por qué me estaba sintiendo así. Y ahora lo entiendo y pues yo voy a seguir orando y definitivamente el objetivo que yo creo que es que deje de buscar a Dios, jamás, o sea, no lo va a conseguir pues. Y pues muchas gracias por el tiempo que dedicas, es una gran bendición. Pues gloria a Dios, la verdad es que no es obra humana, es solamente para darle gloria a Dios y me encanta lo que compartes, Miriam. Les platico en ese mismo sentido, una amiguita que también es cristiana y platicaba yo con ella hace algún tiempo y ella me decía eso mismo, me dice, oye, ¿qué crees que estoy viviendo? Tiempos preciosos en la presencia del Señor, ya dispuse un espacio para estar en oración todos los días y leer la palabra y todo. Y al tiempo le vuelvo a escribir y le pregunto, ¿cómo vas? Cuéntame. Y me dice, ¿sabes qué? Dejé de orar y dejé de leer la Biblia. Y yo, ¿pero por qué?
Pues es que empezaron a venir pruebas a mi vida a partir de que lo hice. Entonces les voy a decir, sí, sí es cierto. O sea, prepárense, la prueba va a venir, claro. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos creciendo y recuerden que nuestra fe va a ser probada. Pero ella, cuando me dijo, es que yo ya dejé de hacerlo, le dije, no. Porque si Satanás está empezando a hacer ese tipo de cosas es porque tú estás tomando el buen camino. Y esto es solamente temporal, pero lo que tú estás haciendo con el Señor es algo eterno. Así es que no nos desanimemos. Te felicito, Miriam. Qué bueno que lo hayas visto de esa manera, que lo hayas entendido. Aferrémonos a Dios, porque Él es el único en el que vamos a encontrar nuestra plenitud, en el que vamos a encontrar la verdad, en el cual vamos a encontrar reposo. Cualquier mentira de Satanás, depresión, ansiedad, presiones económicas, problemas familiares, todo eso, en la medida que nosotros vayamos aprendiendo de la palabra de Dios, que vayamos poniendo en práctica, obedeciendo lo que el Señor nos va diciendo, muchos problemas se van a ir resolviendo, porque hay muchas cosas que no son pruebas ni ataques del diablo, son, como los he explicado también, consecuencia de nuestras decisiones, pero en la medida que aprendemos a obedecer a Dios y a vivir, no de la forma que yo quiero, sino de la forma que Él me diseñó para vivir, entonces también muchas cosas en mi vida se van a ir resolviendo. Entonces, gracias por el testimonio, de verdad es una bendición. No sé si alguien más quiera comentar algo más. En el matrimonio son dos personas, pero no sé si en un momento se pueda también ver que la unidad también está contenida la Trinidad, porque un matrimonio finalmente podríamos decir, ¿verdad? Se complementa con los hijos, o más bien un matrimonio va a producir con el tiempo el hecho de que se den los hijos. Y el hijo tanto tiene del padre como tiene de la madre, ¿no? Uh-huh. Jesús decía cuando hablaba acerca del Espíritu Santo, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, un hijo tanto aprende de la mamá como aprende del padre, y mentira que no necesiten. O sea, yo he escuchado gente que dice, yo no necesité un padre. Se está comprobado, ¿no? O sea, toda regla tiene su excepción, pero está comprobado que un niño que nace y que no es criado por papá y mamá va a tener deficiencias. ¿Por qué? Porque finalmente Dios hizo al matrimonio para que sean uno, pero también para que se reproduciera y de alguna manera mostrar, pues en cierta manera, quién lo creó, ¿no? O sea, Dios mismo. Sí, entra en un tema también, híjole, enorme. Es que ahorita que decías eso, o sea, dije, pues es que también aquí se puede ver la Trinidad de Dios, o sea, Claro. ¿verdad? Sí, sí, no solo, Muy bueno. no solo en el matrimonio, efectivamente, en la familia, la Sí. unidad debe ser, o sea, el modelo de Dios de esa Trinidad en unidad perfecta, en armonía perfecta, en amor perfecto, es el modelo para nuestras relaciones, o sea, para el matrimonio, y les planteaba que es la primer relación que hay, que el Señor crea, pero por supuesto de ahí deriva la familia. Y ese es el modelo, ¿no? Y de hecho, Romanos habla muchísimo respecto a esto. Vamos a entrar, vamos a ir hacia allá. Pero efectivamente, otro de los enormes engaños que hay en la actualidad, que ha permeado mucho con las mujeres, es yo no necesito un hombre ni para tener hijos, ¿no? Hoy la tecnología, la ciencia me da para que yo pueda someterme a un procedimiento y ser mamá y no necesito de ningún hombre. Y ciertamente, o sea, tenemos que entender qué está pasando detrás de todo esto. El rol del varón como padre está siendo sumamente atacado, menoscabado en el mundo de una manera brutal, pero es bien triste que esto no solamente ocurre en el mundo, ocurre también dentro de la iglesia. Entonces necesitamos estar
súper alertas de las cosas que están ocurriendo. Y vuelvo a repetir, entender que todo esto es un engaño del diablo, porque efectivamente el diseño de Dios para la familia es un diseño perfecto, en el cual es papá, mamá e hijos. Hoy la familia la están destruyendo la sociedad. Hoy no importa si tienes 2 mamás o 2 papás que adopten a un niño, o vuelvo a repetir, la pareja que no quiere tener hijos y que dice mejor adoptamos un perrito, y una serie de cosas que son totalmente opuestas al diseño que Dios creó para la familia. Entonces Pues necesitamos, ahora hasta como hijos de matrimonios Dios, con aprenderlo. niñas, ¿no? ¿Perdón, Vero? Que ahora hay hasta matrimonios con niñas. Sí, claro. Sí, no, O bueno, sea, la todo pederastía esto. está creciendo de manera impresionante, es un tema muy triste. Sí se atenta contra la familia, ¿no? Finalmente parece ser que se quiere demostrar que lo que Dios hizo es obsoleto. O sea, Ujú. el pensamiento del hombre es a Dios no lo necesitamos en cuanto a la familia. O sea, tú puedes vivir la vida no como Dios la diseñó, sino como ahora lo plantea el mundo, ¿no? Y el Ujú. mundo, pues, o sea, es el que lo rige, pues es el príncipe de la potestad del aire, o sea, la mentira. Así es. Así es. Lo triste es que vemos las consecuencias de eso en pues la destrucción que está habiendo en nuestra sociedad. Entonces sí, la verdad es que es un tema muy profundo. Vamos a ir avanzando en esto en los siguientes días. Leslie, Sí, te quería preguntar de la clase pasada, sí. donde decía en Génesis 1:2, en donde la tierra estaba vacía, había tinieblas. O sea, no entendí por qué estaba en tiniebla. Ok. Digamos que te voy a dar una respuesta muy rápida, pero este es un tema para entrar a profundidad. Ajá. Básicamente los estudiosos lo que plantean es que hay un tiempo entre el verso 1 y el verso 2. Es decir, en un momento del tiempo en el pasado, que puede haber sido millones de años, como se ha hablado, de la edad del universo, Dios crea el universo, ¿no? Y este verso que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero después algo ocurrió, y se habla aquí de una catástrofe, ¿sí? Que pudo efectivamente haber dejado la tierra en esa condición, en ese estado de estar desolada y vacía, ¿sí? Si me preguntas personalmente, creo que eso pudo haber estado relacionado con el momento en el que Satanás es expulsado del paraíso y es lanzado al centro de la tierra, que es en donde se encuentra, ¿no? En el infierno. Ah, ok. Entonces, por Muchas eso es que de una perfección que hay de la creación, después encontramos que dice que está desolado y vacío. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios a partir de ahí? Como volver, vamos a decirlo, a empezar, ¿no? Eso es lo que se estudia, lo que manejan los eruditos al respecto. Ujú. muchas gracias, Leslie. Con todo gusto, Vero. ¿Alguien más quiere comentar? Si no, aquí cerramos. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por la bendición y la oportunidad, Señor, que es poder escudriñar tu palabra, Señor, aprender acerca de ti, de la forma, Señor, en la que tú nos diseñaste. Tú hiciste todo perfecto, todo era bueno, Señor, en el principio y tristemente, Señor, en la medida que nos alejamos de ti como seres humanos, lo que encontramos es maldad, es tristeza, es perdición, Señor. Permite, Señor, que en ese entendimiento podamos nosotros volcarnos nuevamente, Señor, a ti, buscar tu instrucción, buscar tu rostro, que tú, Señor, puedas redirigir nuestros pasos, que puedas, Señor, enderezar los caminos que hemos torcido, Señor, y que nuestra vida, Señor, pueda estar
alineada a tu palabra, Señor. Queremos ser eso que tú diseñaste, Señor, para nosotros que fuéramos. Queremos expresar toda la plenitud, Señor, de lo que tú quieres de nosotros, Señor, en esta vida, en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Ayúdanos a ser entendidos de tu palabra, Señor, pero también ayúdanos, Señor, así como dice tu palabra, no solamente a conocer, sino así pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque todo proviene de ti, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta mañana por Cristo Jesús. Amén.